siguiente ejercicio veremos la aplicación de dos de las propiedades que hemos visto en videos anteriores, por lo que les pido por favor una concentración mayor. Como empezamos en los videos anteriores, vamos a empezar leyendo el problema, lo cual nos dará los datos y nos dará el objetivo por el cual apuntamos. El problema nos dice lo siguiente: en la siguiente fórmula, r es igual a más x sobre y más la raíz cuadrada de p más u entre x, determine las unidades de r donde a es aceleración y u es fuerza. Entonces vamos a señalar los datos o las partes importantes del problema. La primera parte, como siempre, es el objetivo, hacia dónde llegamos, hacia dónde queremos ir. Y la segunda parte vendría a ser los datos que nos proporciona el problema. El objetivo en este caso, como ustedes podrán notar, es las unidades de R. Por lo tanto, si queremos las unidades de R, lo que nos están pidiendo indirectamente es la fórmula dimensional de R. Si deseas, regresa a un video anterior en el cual hicimos este análisis. Y los datos nos dan solo dos datos de las 5 magnitudes que tenemos en la fórmula física. Nos dan la magnitud A, que es aceleración, y nos dan la magnitud U, que es fuerza. Entonces procederemos al análisis en este caso. El análisis inicial nos va a dar algunos de las magnitudes que aún no conocemos. Por ejemplo, recordamos el video anterior, recordamos el principio de homogeneidad. ¿Qué nos dice el principio de homogeneidad? Que si dos magnitudes se están sumando dentro de una fórmula dimensionalmente correcta, ambas magnitudes tienen la misma fórmula dimensional. En una forma más sencilla nos quiere decir que si es que yo estoy sumando, por ejemplo, a más x en este caso, pues ambos tienen que tener las mismas unidades, y si yo sumo p más u, ambos tienen que tener las mismas unidades. Más simplificado, si yo estoy sumando metros con otra cantidad, esa cantidad también tiene que tener metros, porque yo no podría sumar metros con grados Celsius, o metros con ampere, o metros con ohms. Entonces tendría que tener las mismas unidades y por lo tanto el mismo análisis dimensional. Lo que nos lleva a lo siguiente, que el análisis dimensional de A es igual al análisis dimensional de X, y el análisis dimensional de P es igual al análisis dimensional de U. Por el primer análisis tenemos lo siguiente. Y entonces, como yo no tengo X dentro de los datos que me proporcionan, pero sí tengo A, ¿cuánto va a ser el análisis dimensional de X? Pues A es aceleración y por lo tanto X también vendría a ser LT a la menos 2. U es fuerza y el análisis dimensional de U es el análisis dimensional de P, por lo tanto el análisis dimensional de P también va a ser MLT a la menos 2. Entonces ese es nuestro primer análisis. Por el mismo principio de homogeneidad que hemos aplicado aquí, pues decimos lo siguiente: como a mí me están pidiendo el análisis dimensional de R, indirectamente de nuevo, yo voy a aplicar el análisis dimensional a cada parte de la fórmula física que nos están dando. Entonces yo veo acá una igualdad y yo veo acá una suma. Y por la propiedad, el principio de homogeneidad que estudiamos en el video anterior, ambos tienen que igualarse. Es decir, el análisis dimensional de X, el análisis dimensional de A más el análisis dimensional de X sobre el análisis dimensional de Y igual al análisis dimensional de P más el análisis dimensional de U sobre el análisis dimensional de X. Y no olvidemos el radical, que el radical 2 puede expresarse en función de una fracción o de un exponente fraccionario. Nunca lo olvidemos el exponente, por favor. Entonces, una vez que obtenemos esto, vamos a darnos cuenta que tenemos a R, el cual puede ser resuelto de dos formas: comparándolo con este segundo miembro o comparándolo con este tercer miembro. Entonces, en muchas ocasiones te enfrentarás a este tipo de situaciones en las cuales tú tienes que decidir entre uno y otro. Entonces vas a hacer el siguiente análisis. Vas a analizar qué magnitudes tienes en cada uno de los miembros. Por lo tanto, tú dices, en el segundo miembro, en este de aquí, yo tengo las magnitudes A, X e Y. Y en el tercer miembro, en esta parte de acá, yo tengo las magnitudes P, tengo U y tengo X. Entonces vamos a ver quién de ellas tenemos y quién de ellas nos falta.
A nos proporciona el problema, es aceleración, por lo tanto lo tengo, puedo utilizarlo. X nos proporciona el análisis que hemos hecho, lo obtenemos. Y en este caso Y, ¿lo obtuvimos en el primer análisis? Pues no, entonces no lo utilizamos. Ahora, vamos con el tercer miembro. ¿P lo obtengo? Sí, por el análisis principal. Tengo P. U tengo, sí, en este caso tengo U por los datos del problema y X lo obtuve de nuevo por el análisis inicial que realicé. Entonces, es fácil de ver ahora, como tú te habrás dado cuenta, cuál de los dos miembros vamos a utilizar. Pues utilizaremos el miembro el cual yo tenga más datos sobre él, o sea, el tercer miembro. Por lo tanto, yo obtengo lo siguiente. El análisis dimensional de R es igual al análisis dimensional de P más el análisis dimensional de U sobre el análisis dimensional de X, y todo esto elevado a la 1/2. Vamos a hacer un apartado en este punto porque obtenemos el más. Entonces tú dirás, profesor, pues entonces lo pongo así: el análisis dimensional de P, como es el principio de homogeneidad, es igual al análisis dimensional de U, y eso es igual al análisis dimensional de X. ¿Podría hacer eso? No, no, estudiante. ¿Por qué no puedes hacer esto? Porque acá ya hay una igualdad, entonces acá sería algo ilógico escribirlo. ¿Qué vas a hacer entonces? Cuando te enfrentes a este tipo de situaciones, lo que tú vas a hacer es escoger uno de ellos dos. Porque recuerda, esto es P, por el análisis que hicimos, es MLT a la menos 2, y U, que es el mismo, es MLT a la menos 2. Y como están haciendo una suma, recordarás que el principio de homogeneidad nos dice que L más L no es igual a 2L, ¿verdad? No es igual a 2L. L más L es igual a L. Y L menos L de igual forma no es igual a 0, sino es igual también a L. Por lo tanto, si yo estoy sumando MLT a la menos 2 más MLT a la menos 2, como resultado yo voy a obtener, no voy a obtener 2MLT a la menos 2, sino voy a obtener MLT a la menos 2. Que lo mismo que sería escoger uno de ellos. En este caso vamos a escoger el U, entonces este ya no lo considero, porque al final esta suma va a ser MLT a la menos 2. Una vez hecho eso, obtenemos lo siguiente: el análisis dimensional de R va a ser igual al análisis dimensional de U, el cual va a ser MLT a la menos 2 sobre el análisis dimensional de X, y el análisis dimensional de X va a ser LT a la menos 2, y todo esto elevado a la 1/2. Date cuenta y dirás, LT a la menos 2 y LT a la menos 2 son iguales y se están dividiendo, por lo tanto se pueden simplificar. Y ya habrás notado que el análisis dimensional de R es igual a M a la 1/2. Entonces, ¿esta será la respuesta? Pues no. Y es por eso que hemos señalado el objetivo. El objetivo es llegar a las unidades de R. Como hemos estudiado en un video anterior, las unidades de masa en el sistema internacional van a ser los kilogramos. Y los kilogramos en este caso vendrían a ser también las unidades de R con una pequeña modificación. Por lo tanto decimos, el análisis o las unidades de R, disculpen, van a ser, en vez de masa, ¿qué escribo? Pues kilogramos. Y nunca olvidamos el exponente. Entonces las unidades de R va a ser igual a kilogramos a la 1/2, lo cual vendría a ser nuestra respuesta. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios, por favor. Si tienes algún problema con el cual te puedo ayudar, de igual forma. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por tu visita.